Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, miércoles, leyendo los Salmos. Así que vamos a tener un estudio bastante bonito. Espero que tengas ahí tu Biblia, tu cuaderno de notas, todo lo que necesites para poder acompañarnos en este estudio, que sabemos que será de mucha bendición. Siempre es de gran bendición acercarnos a la palabra de Dios. Y el día de hoy no será la excepción. Así que estaremos estudiando libro de los Salmos, como ya es costumbre. Cada miércoles estamos leyendo los Salmos. El día de hoy nos toca Salmo 65 y Salmo 66. Con la ayuda del Señor podremos estar entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice y hacia dónde nos apunta detrás de esto. Recuerda que los Salmos, lo hemos dicho varias veces, es el resultado de las experiencias que ha vivido el pueblo de Dios, ¿no? Muchos de los salmos fueron escritos por el rey David. Y aquí hay una historia muy bonita detrás de este salmo. Cada salmo tiene una historia detrás, ¿no? Y este de Salmo 65 tiene una historia bastante interesante. Así que ve preparando tu Biblia, tu cuaderno. Déjale saber a tus amistades. Ponlo en las redes sociales este video para que sepan los demás que es el momento de acercarnos a la palabra de Dios y de aprender de ella. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana, y vamos a encomendarnos en oración. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos fortalezcas, te pedimos que nos guardes y te pedimos, Señor Santo, de que esto que vayamos a aprender el día de hoy no solamente se quede en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, sino que a la vez sea algo que mueva nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras acciones, y podamos nosotros cumplir el propósito por el cual esto ha sido escrito en tu palabra, Señor. Ayúdanos a llenar las expectativas que tú tienes de cada uno de nosotros. Haz tú la obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que estaremos leyendo el Salmo 65 y el Salmo 66 el día de hoy con la ayuda del Señor, ¿no? Hay situaciones que se dan en la vida, situaciones donde vemos claramente la mano de Dios obrando, ¿no? No fueron nuestras fuerzas, no fue nuestra habilidad, no fue nuestra experiencia, sino que fue Dios obrando, fue Dios haciendo, ¿no? Y este Salmo 65 es el resultado de una de esas experiencias sobrenaturales que el pueblo de Dios ha tenido en su andar con el Señor, ¿no? Así que tú y yo debemos guardar nuestras experiencias, porque en los momentos de necesidad esas experiencias nos ayudarán a tener fortaleza. También los salmos nos ayudan a ver las experiencias de otros que caminaron en esta misma fe que tú y yo estamos caminando, y que también infunden aliento a nuestras situaciones, ¿no? Así que Salmo 65 es lo que estaremos leyendo el día de hoy, ¿no? En una ocasión el pueblo de Dios está siendo amenazado, está siendo amenazado por los enemigos. Parte de esta historia la encontramos nosotros allá en Isaías 36 y en Isaías 37, ¿no? El rey Sennacherib, aquí tengo la parte de la historia, Isaías 36, la invasión de Sennacherib. Esto fue en el tiempo del rey Ezequías, ¿no? Está una amenaza, viene el miedo, viene el pánico, viene el terror, ¿no? El rey de Asiria es el que está amenazando con destruir el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios? Entonces, bueno, acude a su Señor, va en oración, va al ruego. Se le informa a Isaías va a la presencia de Dios en oración. Isaías trae después una respuesta de parte de Dios para el pueblo, para que esté tranquilo, para que no tenga temor. Y en el capítulo 37 de Isaías podemos ver la respuesta del Señor. Dice el verso 5 y 6, te lo voy a leer. Este es para antecedentes que nos pueden ayudar
a entender mejor el Salmo 65 que vamos a estar leyendo, ¿no? Dice el verso 5: vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: no temáis por las palabras que has oído, las amenazas que venían de Sennacherib, ¿no? Dice: no temáis por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Dice: he aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Entonces está la sentencia de parte de Dios. El profeta le dice a los siervos del rey: vayan y díganle esto, tranquilo, no te preocupes, Dios está al pendiente de la situación, Dios se va a encargar de hacer justicia. Mi hermano, cuando estemos en crisis, en necesidades, en dificultades, al primer lugar donde debemos correr es al trono de gracia. Correr ahí a buscar nuestro auxilio, nuestro socorro, presentar en oración nuestras necesidades, nuestras penas, nuestras angustias, y levantarnos de ahí con la confianza de que Dios obrará. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel cuando está siendo amenazado por Asiria. El pueblo de Dios cuando está siendo amenazado por Asiria. Este es el pueblo de Judá. Dice el verso 8: vuelto pues el Ramsés halló al rey de Asiria, que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tirhaka, que el rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, y al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos de Asiria. Y las amenazas continúan, el miedo continúa, ¿no? Pero el pueblo de Dios ha confiado en su Señor. Y aquí está lo lindo, sobrenatural, extraordinario, el milagro de Dios. Dice el verso 21: entonces Isaías, hijo de Amós, es el profeta, envió a decir a Ezequías, que es el rey de Judá: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. La oración que pusiste en cuanto al rey de Asiria que está amenazando. Bueno, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Y hace esta pregunta interesante, retórica: ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? Este es Dios hablando, ¿no? Hablándole al rey de Asiria. ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros, está la confianza de Asiria, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto, ¿no? Entonces el rey dice la pregunta de Dios a este rey: ¿contra quién has venido tú a hablar? ¿No? ¿Contra quién has venido tú a hablar? Has confiado en tus carros, has confiado en todo y has amenazado, ¿no? Y el verso 26 dice: ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montes de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. Mira lo que continúa diciendo aquí: he conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y este es Dios alentando al pueblo, ¿no? Mira lo que dice el 33: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte.
por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Verso 36, la conclusión del capítulo 37, dice: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. ¿Quién hizo la obra de la liberación? Dios. Dios libera a su pueblo, manda a un ángel y este ángel se encarga de acabar con el ejército. Dice que ese ángel de Jehová mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era campo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y Nínive, la capital de Asiria. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Y le mataron ahí a espada. Se cumplió lo que se había prometido en los primeros versos que leímos. Verso 7. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Se cumplió exactamente lo que Dios había dicho que iba a suceder. Se cumplió exactamente lo que Dios había dicho que iba a suceder. Esa es la experiencia del pueblo de Judá en una liberación sobrenatural de parte de Dios. Entonces, esa es la historia detrás del Salmo 65, hasta donde se entiende. Aunque algunos apuntan a una situación un tanto similar en un tiempo de hambruna, allá en 2 de Samuel capítulo 21 del 1 al 14, donde Dios hace también que no falte el sustento, ¿no? Así que detrás de la experiencia, detrás de la situación, de la experiencia vivida, nace un salmo, ¿no? Y eso es lo que vemos acá en el Salmo 65. La generosidad de Dios al músico principal, salmo, cántico de David. Tuya, dice el salmo, es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, ¿te acuerdas? La oración que había hecho el rey. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante, muy bonito, bueno que lo tengamos en la mente. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. La obra, mi hermano, el hecho de que tú estés aquí escuchando, que tu corazón y tu mente estén abiertos a estar aprendiendo la palabra de Dios, de que tú hayas apartado este momento, de que no hayan habido cosas más importantes para hacer a un lado este estudio de este momento, sino que todo lo contrario, hiciste otras cosas a un lado para poder tener este tiempo aparte para el estudio bíblico. Esas cosas reflejan la elección divina en tu vida, porque nuestra naturaleza pecaminosa no busca a Dios. Al contrario, nuestro ser pecaminoso lo que hace es alejarnos de la presencia del Señor, poner excusas, crear planes para evitar los momentos de cercanía con Dios, crear cansancios, qué sé yo, crear actividades. Nuestro ser, nuestra naturaleza pecaminosa siempre buscará el alejarse de Dios, ¿no? Así que este verso es bien importante, porque está hablando una tremenda verdad. El que escoge es Dios. El que atrae para sí es Dios. El que sacia es Dios. Por eso el salmista dice, bienaventurado. Bienaventurado aquel que entre el montón
ha sido elegido para que pueda acercarse a Dios, para que pueda habitar en sus atrios, para que pueda saciarse del bien de la casa de Dios, del santo templo de Dios, ¿no? Recuerda, el Salmo nace de una experiencia liberadora, sustentadora de parte de Dios, pero no deja de enviarnos también estas otras verdades, ¿no? Dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega al estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. ¿Qué es lo que Dios hace con su poder? Sosiega. Y pone el salmista un ejemplo: los estruendos de los mares, el estruendo de sus ondas, pero también hace referencia a algo, ¿a qué? A las naciones, el alboroto de las naciones, un mar turbulento, las olas y todo eso, en varias ocasiones en la escritura son símbolo de las naciones gentiles, naciones paganas, ruidosas, amenazantes, ¿no? Y en este sentido poético es como el salmista también va a este verso, ¿no? Pero ¿quién es el que hace la obra? Es Dios el que sosiega. Mira, es Dios el que afirma los montes, ¿no? Es Dios el que nos da la salvación también, ¿no? Es Dios el que responde en justicia. Toda la obra la hace Dios. Por tanto, o sea, ya que hemos descubierto esta situación, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Es Dios el que hace toda la obra. Nosotros podemos regocijarnos en la obra y podemos nosotros alegrarnos en la obra y podemos mostrar gozo en la liberación que Dios da, en el dominio que Dios manifiesta y en la revelación que Él nos muestra. Así que es tiempo de regocijarse, mi hermano, mi hermana, ¿no? Vamos a seguir leyendo verso 9 en adelante, ¿no? Aquí hay un cuidado de parte de Dios, hay provisión, providencia de parte de Dios. Dice: visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Y aquí vemos a un Dios de provisión, el Dios que sustenta. Mi hermano, si estás pasando alguna necesidad, ve en oración al Señor. Ve en oración al Señor, que el Señor se encargará de mostrarte el camino, de mostrarte soluciones o de una forma milagrosa venir y sustentar las necesidades. Eso es lo que los salmos nos empujan a hacer, a depender totalmente en Dios. A través de sus experiencias, el salmista ha aprendido de que en Dios se puede confiar. Y entonces ha dejado plasmadas esas historias y esos poemas. Dios se ha encargado, a través de la inspiración bíblica, la inspiración divina, se ha encargado de que esto quede registrado y a la misma vez que llegue que esté a nuestro alcance. Y estando a nuestro alcance, debiera tener el mismo efecto que tuvo en aquellos de aquel entonces que lo leyeron, y aún el efecto que tuvo en aquel que lo escribió. Es la intención de la palabra de Dios, que el mismo efecto que se espera que tuviera en aquellos de aquel entonces que lo leían, que acababan de vivir la experiencia, que esa sea la misma respuesta o la misma experiencia que nosotros tengamos al enfrentarnos a estas verdades. ¿Quién es el que riega a la tierra? ¿Quién es el que la sustenta? ¿Quién es el que la guarda? Mira que en estos días hay amenazas de recesión, hay amenazas de escasez. El creyente debe tener su confianza puesta en el Señor, sabiendo de que en Él se encuentra, mi hermano, mi hermana, la provisión necesaria.
Busca primero el reino de Dios y su justicia, decía Jesucristo, y todas las demás cosas serán añadidas. Son nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestro deseo, nuestra entrega debe inclinarse, dirigirse, apuntar hacia Dios. Mira que Dios se encargará de suplir el resto de las cosas, suplir nuestras necesidades. Dice, en gran manera enriqueces la tierra y la riegas. El río de Dios es un río que está lleno de aguas, y ese río es el que prepara el grano. Cuando así la dispones, cuando Dios dice que suceda, sucede. Si Dios dice que no suceda, no va a suceder. Pero si Dios dice que suceda, no hay nada que pueda detener la provisión de Dios. Cuando Dios sea dispuesto a dar la provisión, no hay nada que detenga la provisión, mi hermano, mi hermana, ¿no? Dice el verso 10. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias y bendices sus renuevos, ¿no? Y estos términos, si de pronto las personas que crecimos en el campo, podemos relacionarnos a este vocabulario más los surcos, ¿no? Donde la siembra está, donde ha sido sembrada las plantas, la semilla ha sido puesta así, se han hecho canales para que por ahí pueda correr el agua y se rieguen todas las plantas. Las lluvias son una tremenda bendición para el agricultor, porque no solo le ablanda la tierra, sino que la riega y también le hace que los nutrientes puedan ser absorbidos por las plantas, ¿no? Y cuando ven las plantas pequeñas que van saliendo de los surcos, dice el salmista, bendice sus renuevos, esas las pequeñas plantas nuevas que van naciendo. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. ¿No? Y esta grosura es esta idea de bendición. La grosura es la grasa del animal sacrificado a Dios, algo grato, algo agradable. Esa es la idea. Y dice que las nubes destilan eso grato, eso agradable, eso bueno, eso delicioso, ¿no? Y esta es la corona de Dios. Dice, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Provisión. Dios proveyendo más de lo suficiente, más de lo necesario. Dios dando en generosidad. Este canto habla del cuidado y de la generosidad de Dios. Mi hermano, necesitas cuidado de Dios, ve en oración. Necesitas experimentar la generosidad de Dios, ve en oración. Confía en el Señor. El mismo Dios nos ha exhortado a que nosotros debemos ir en oración a Él y poder encontrar en Él el sustento, el socorro y el descanso. Y así controlar un poco nuestra ansiedad. ¿Qué será de nuestro mañana? ¿Qué será de nuestro futuro? ¿Qué pasará con nosotros? Bueno, ve con el Señor. Ve con el Señor y que Él ponga la paz que sobrepasa todo entendimiento en ti, mi hermano. Tremendo salmo. Historia detrás del salmo nos ayuda a entender más y el gozo que hay detrás de este canto. Porque esta gente cuando cantaba este salmo, en sus memorias estaban las liberaciones, en su memoria estaba la provisión de parte de Dios, en su memoria estaba el gozo que se vivió al experimentar las manifestaciones poderosas de provisión, de ayuda y de protección de parte de Dios. Mi hermano, tienes que crear una historia con Dios, tienes que crear tu propia historia con Dios, ¿no? Ok, pues pasamos al siguiente. Pasamos entonces al Salmo 66, otro salmo, tremendo salmo ese 65, entendiendo la historia que se vivió y la experiencia que produce ese salmo, nos ayuda a ponerle otro sabor, ¿no? Y de pronto viajar a ese momento, imaginar la experiencia y vivir también lo que el Salmo nos está expresando, ¿no? Bueno, Salmo 66, el título acá en mi Biblia dice alabanza por los hechos poderosos de Dios. Han pasado experiencias, como lo hemos venido diciendo, han pasado experiencias, Dios ha pasado experiencias con el pueblo ha pasado experiencias con Dios, quizás sería lo correcto en decirlo.
Y entonces nacen estos salmos. Aquí los hechos poderosos de Dios son alabados en este salmo. Es un llamado a la alabanza a Dios por las cosas que Él ha hecho, ¿no? Mira lo que dice el Salmo 66, verso 1 en adelante. Dice: clamad a Dios con alegría, y esta es una invitación a la adoración para todo el mundo, toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, ¿no? Y estas expresiones de toda la tierra se someterán a ti tus enemigos, hablando de pluralidad, de cantidades. Es una invitación a cada uno de nosotros. El salmista, al escribir esto, no solo está invitando a los suyos, no solo está invitando al coro de la iglesia, no solo está invitando al pueblo de Dios en ese contexto en que está siendo escrito, sino que es una convocación al mundo entero. Vengan y adoren a Dios. Y expresa por qué Dios merece esta adoración, ¿no? Una, por su nombre es glorioso, ¿no? La otra es por su, está acá, se lo voy a subrayar, por su nombre. Y la otra, ¿por qué no me quiere dar ese color ahora, no? Por su nombre, por sus obras que son asombrosas, las razones por las cuales debemos adorar a Dios. Y esto interesante, mi hermano, porque vale la pena que tú y yo podamos también analizar los salmos y analizar aquellos cantos que le presentamos a Dios, aquello que le cantamos a Dios. Pudiera ser algo beneficioso para aquel responsable de la alabanza en su congregación. Pudiera ser para aquel que le gustaría seleccionar cantos que quiere cantarle al Señor. Bueno, el salmista aquí nos da unas ideas, y todos los salmos nos dan estas ideas, ¿no? Algo que exalte el nombre de Dios y algo que cuente las maravillas que Dios ha hecho, ¿no? Y cuando tú ves los salmos, eso es lo que canta, lo que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho, las respuestas que Dios ha dado, la protección que Dios ha dado, el sustento que Dios ha mostrado, ¿no? Y aquí dice: cantad la gloria de su nombre. Y dice: decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someten a ti los enemigos, ¿no? Y se le canta también a la grandeza del poder de Dios, ¿no? Te adorará la tierra y cantará a ti, y cantarán a tu nombre. Y es una invitación a toda la humanidad. Todos estamos invitados a acercarnos a Dios en alabanza. Todos estamos invitados a acercarnos a Dios en adoración y a exaltar la grandeza de su nombre, a contar las maravillas, las asombrosas que Él ha hecho, y hablar de la grandeza de su poder, ¿no? Una invitación para cada uno de nosotros. Dice el verso 5 al 7, dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, ahí en él nos alegramos. Él señoreará con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos, ¿no? Y entonces aquí hace una invitación un tanto más directa, dice: venid y ved las obras de Dios, como que si estuvieran sucediendo en este momento, y hace la invitación a toda la tierra, toda la humanidad. Recuerda que este canto es una invitación al inicio, pues es una invitación a una adoración en comunidad. Y no solamente en nuestro pequeño núcleo religioso, sino que a toda la tierra se le invita: ven y adoremos juntos a Dios, veamos sus obras, ¿no? Y entonces aquí en estos versos nos habla hacia qué punto, en qué está pensando el escritor cuando está poniendo este salmo. Dice: volvió el mar en seco, ¿no? ¿Te suena a algo esa frasecita? Bueno, recordarás que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, fue pasado por el desierto, pero antes de que entraran al desierto había que cruzar el Mar Rojo.
El ejército de Egipto venía detrás, dispuestos a acabar con todos ellos o llevárselos de regreso como esclavos. Y Dios, a través de Moisés, abrió el mar Rojo, y pasaron todos, y estaba todo, pasó, dice, volvió el mar en seco, pasa el pueblo de Israel. Cuando ha pasado el pueblo de Israel, el ejército todavía viene cruzando el mar. Dios se encarga de que las aguas otra vez se cierren, y así destruyó al ejército de Faraón. Ahí apunta, está invitando al mundo, vengan y vean las maravillas. Este es testimonio. Esto es testimonio de las experiencias vividas. Lo que el salmista está haciendo a la misma vez es contando lo que su pueblo, lo que su gente ha vivido en relación a Dios y cómo Dios ha respondido en sus momentos de dificultades, ¿no? Dice, por el río pasaron a pie, ahí en él nos alegramos, ¿no? ¿Y cuál fue este río por el cual pasaron a pie? Bueno, es cuando entran a Canaán. Recordarás que cuando el sacerdote puso el pie en el agua que va cargando el arca del pacto, van a punto de cruzar, van a entrar ya a la tierra prometida, van a ir ya a conquistar, a cumplir lo que Dios había prometido. Hay un río, está el río Jordán, que es una especie de frontera natural, hay que cruzarlo. Entonces, cuando el sacerdote pone el pie en el agua, el río se detiene. Se secó también y pudieron pasar ellos a pie. Y eso es lo que está recordando acá el salmista. Por eso en los primeros nos decía, vengan con alegría, vengan todos con toda la tierra. No vengan con enojo, no vengan con ira, no vengan con burla, vengan con alegría. Y vamos a cantarle a Dios la grandeza de su nombre. ¿Por qué? Porque sus obras han sido asombrosas y su poder también ha sido grande. ¿Qué es lo que ha hecho? Secó el mar y secó el río, ¿no? Entonces detuvo aquello que amenazaba con detener. Quitó del camino lo que estorbaba el avanzar de su pueblo. Mi hermano, no sé si hay cosas que estorben en tu camino, en tu avanzar espiritual el día de hoy. Pero si tú quieres avanzar en tu espiritualidad y tú quieres crecer en tu espiritualidad, esta es una oración bonita que tú puedes hacerle a Dios. Un ruego sincero y un ruego honesto. Dios mío, quita todos los estorbos que se cruzan en mi camino, que están interfiriendo en mi crecimiento espiritual, que están interfiriendo en mi avanzar de fe. Esa podría ser una tremenda oración que de aquí en adelante pudieras tú hacer, mi hermano. Pero debes estar consciente también de aquello que Dios va a remover. Quizás sea algo a lo que tú estás muy aferrado, muy agarrado, algo que tú no quieres soltar, y quizás lo que Dios está diciendo hay que soltar, porque si no sueltas no vas a poder seguir avanzando. Quizás es algo muy pesado que no te va a dejar avanzar y es tiempo de soltarlo. Bueno, Dios aquí se encargó de quitar aquello que interfería el avanzar de su pueblo, y yo creo que el día de hoy el Señor sigue haciendo lo mismo. Él se encarga de abrir puertas que nadie puede cerrar, y también de cerrar puertas que nadie puede abrir. Así que Él es el soberano y Él es el que tiene el control y es el que tiene la dirección y es el que tiene la sabiduría. Clamemos a Él, busquémosle a Él, roguémosle a Él y que sea Él el que haga la tremenda obra en nuestras vidas. Dice, ahí nos alegraremos, dice al final del verso 6. Él señoreará con su poder. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 2 años? ¿Por 100 años? ¿Por 1000 años? No, Él señoreará con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, ¿no? Sus ojos atalayan. El atalaya es aquel guardia, pudiéramos llamarle así, aquel vigía que está en la torre. Las ciudades tenían una muralla de protección alrededor, y en áreas estratégicas habían una especie de torre donde está el vigía, el que está viendo a ver si el enemigo o algo se acerca, ¿no? Si viene el enemigo, ese se encargaba de avisarle a los demás, hey, se está acercando el enemigo, prepárense. Y así que cuando el enemigo llegaba cerca, el pueblo ya estaba preparado para defenderse, ¿no? Entonces el atalaya es el que siempre está alerta, el que está despierto y el que está velando. Esa es su función, ¿no? Y esa es la imagen que el salmista trae aquí. Dice que él, este Señor,
que está señoreando, está gobernando, ¿no? Con su poder, lo está haciendo siempre, ¿no? Y también está observando a todas las naciones. O sea, que está dando la idea de que está señoreando y está gobernando aquí donde está su pueblo, pero a la misma vez es el vigía que está viendo todas las otras naciones, protegiendo a su pueblo. Los rebeldes no serán enaltecidos, dice el final del verso 7, ¿no? Entonces tenemos aquí a un Dios de salvación, un Dios de gobierno, un Dios de poder y un Dios de cuidado. Él está al pendiente de todo lo que está sucediendo. Eso quiere decir que cuando viene una situación difícil, mi hermano, mi hermana, nuestra vida no es una situación que se le escapó a Dios, porque Él ha estado observando constantemente. Y Él sabe, y por alguna razón Él permitió que se acercara. Por alguna razón Él permitió que eso llegara. Así que no sé qué situación pudieras estar pasando el día de hoy. Ve en oración al Señor para que te ayude, te fortalezca, te dé sabiduría, te ayude a salir de la crisis o te ayude a aprender y a crecer a través de esa crisis. Porque también el Salmo nos habla del crecimiento que hay detrás de las dificultades y de las crisis que pudiéramos vencer. El pueblo de Dios creció en fe al estar rodeado del ejército enemigo de Egipto y al estar enfrente al mar en una salida imposible. Su fe fue aumentada al ver el mar abrirse y al ver el mar cerrarse y acabar con sus enemigos. Porque las experiencias difíciles de donde Dios pone su mano y obra también deben ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Sigue la invitación, verso 8. Bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Y hace la invitación otra vez a toda la tierra, ¿no? Dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Él es el que preservó la vida y el que no permitió que resbalásemos. Mi hermano, ¿de cuántas situaciones el Señor te ha librado? Quizá enfermedades, quizá de crisis económica, quizá de crisis de salud, quizá de algún accidente, tu vida en algún momento estuvo en riesgo, ¿no? A veces vamos por la calle y cruzamos por un lado donde no debíamos haber cruzado y de ahí nos preguntamos, ¿por qué me vine por aquí? Bueno, quizá Dios nos estaba protegiendo del otro lugar donde siempre habíamos pasado. Dios es el que protege y el que preserva nuestra vida. Si el día de hoy, mi hermano, tú y yo estamos vivos, es porque Dios ha preservado nuestra vida. Porque tú nos probaste, dice, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Y esto está bastante interesante. Dice, tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. La plata, tú sabes que para afinarse, para purificarse, tiene que ser puesto en un horno a temperaturas altas y esas temperaturas van a destruir todo aquello que no es la plata. Lo va a quemar, lo va a destruir y así la plata se va a purificar y la plata sale purificada. Ya sin ningún material que pudiera devaluarle o inclusive corroerle o destruirle, ¿no? Bueno, eso es lo que el salmista está diciendo, pero está usando esta imagen, comparándola a las crisis, a las dificultades. Dice que son pruebas de parte de Dios. Dice, nos metiste en la red y pusiste sobre nuestros lomos cargas pesadas. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. Mi hermano, sabes que a veces en la vida pasamos por ese tipo de experiencias, ¿no? Experiencias difíciles, experiencias angustiosas. Dice, nos metiste en la red, como que fuimos enredados o fuimos atrapados en algo y ¿cómo vamos a poder salir de esta situación ahora?
¿Por qué Dios permitió que cayéramos en esa crisis, en esa situación, en esa dificultad? Dice, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. ¿Sabes que el salmista está diciendo, tú nos probaste, esto lo hiciste tú? Dice, nos ensayaste, nos metiste en este vocabulario. ¿Quién es el responsable de todo esto? Pusiste sobre nuestros lomos. Hiciste cabalgar los hombres sobre nuestra cabeza, ¿no? Pasamos por el fuego y por el agua, pero también el Señor dice, nos sacaste a abundancia. Nosotros somos prestos, mi hermano o mi hermana, en las situaciones difíciles, a culpar al diablo. Por lo general algo pasa malo en la familia, en la comunidad, en nuestras vidas y decimos, el diablo es el que está haciendo esto. El salmista se detiene a pensar y dice, espera, también las situaciones difíciles muchas veces vienen de parte de Dios. Y estas situaciones que vienen a nuestra vida, vienen de parte de Dios, vienen a causar una incomodidad, algún dolor, alguna dificultad, pero tienen un propósito. Tiene el propósito de afinarnos como la plata. Tiene el propósito de sacar lo mejor de nosotros. Y al final, Dios es el que saca, dice, y saca en abundancia. Dios permite cosas en tu vida, mi hermano, mi hermana, que pudieran traerte dolor, angustia, necesidad, aflicción, con el propósito de probarte, de probarnos. Así que debemos nosotros estar firmes, debemos nosotros estar fortalecidos, nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. Jesucristo dijo que si escuchamos su palabra y la ponemos por obra, seremos como aquel constructor que hizo su casa sobre la roca, que cuando vino la prueba, cuando vino la dificultad, cuando vino la tormenta, se mantuvo firme. Eso es lo que Dios está haciendo, eso es lo que Dios hizo con su pueblo, los probó. Dice, nos afinaste, así como se afina la plata. Pusiste sobre nuestros lomos una carga que estaba pesada. Todo esto lo hizo Dios de acuerdo al salmista. Eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros entender, poder conciliar este Dios de amor, Dios de cuidado, Dios de misericordia. A veces se nos hace difícil conciliarlo con estas ideas que están en la Biblia, de este Dios que prueba, de este Dios que mete en la red, de este Dios que pone cargas pesadas, de este Dios que hace cabalgar a otros sobre nuestras cabezas y que nos hace pasar por el fuego y que nos hace pasar por el agua. A veces se nos hace difícil conciliar eso porque somos una sociedad frágil que no quiere sufrimiento, que no quiere ningún dolor y que ha relacionado el dolor con la maldad y ha relacionado la tranquilidad y la paz con la bendición. Y entonces cuando de parte de Dios viene el dolor, decimos, no, esto no puede ser de Dios, ¿no? Sin embargo, en la sabiduría bíblica, a lo que nos exhorta, es a detenernos a meditar. Espera, ¿por qué Dios permitió que esta situación llegara a mi vida? ¿Qué espera de mí? Bueno, yo me voy a mantener firme y voy a confiar en Él y voy a esperar en Él y voy a dejar que sea Él el que haga la obra, que al fin de cuentas Él es el último que tiene la palabra y Él nos sacará. Y dice, y nos sacará a la abundancia. Aquí está pasando el recorrido del pueblo de Israel, ¿no? Pasaron por el agua. Se abrió el mar, se abrió el río para entrar a Canaán. Pero también pasaron por todo ese desierto. Hubieron angustias, hubieron problemas, hubieron quejas. Y el mismo relato en el Antiguo Testamento, cuando Moisés está contando, nos está relatando todo este proceso en el desierto, dice, Dios te trajo al desierto para probarte, para ver qué había en tu corazón, para ver si sus estatutos estaban en tu corazón, ¿no? Así que esto es algo bien interesante, mi hermano. Esto debe llenarnos a nosotros, nuestro ser, y poner un pensamiento más crítico a las situaciones que pudieran llegar a nuestra vida.
que nuestras emociones se detengan un momento y que usemos la razón y podamos evaluar las situaciones. Espera, la Escritura dice que todas las cosas obran para bien. Y si eso es verdad, entonces esta situación que estoy viviendo el día de hoy debiera servir para bendición. ¿Cómo Dios puede usar esto para bendición? Y buscamos a Dios, buscamos su dirección, buscamos su palabra, buscamos qué puede suceder. Porque esas situaciones pudieran ser una prueba para nuestra fe en el Señor, ¿no? Mira lo que dice el verso 13 en adelante, ¿no? Dice: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Ha sido pasado por el fuego, ha pasado situaciones difíciles. Al final tiene la esperanza y la seguridad de que Dios sacará de ahí y traerá el alivio. Pero también hay una responsabilidad personal. Al principio nos invitó a alabarle a Dios en una forma universal. Todo el mundo venga a adorar. Todo el mundo venga y exalte a Dios. Todo el mundo venga y vea sus maravillas. Ya aquí, donde estamos en el verso 13 en adelante, vemos ya una adoración individual. Ya es él solo comprometido con el Señor. Entraré a tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. ¿Cuáles votos? Los que pronunciaron mis labios, los que habló mi boca. ¿Cuándo? Cuando estaba angustiado. Mi hermano, ¿eres tú la persona que de pronto en la angustia, en la necesidad, va en oración a Dios y hace ese tipo de promesas? Dios mío, si tú me sacas de esto, si tú me libras de esto, yo voy a asistir cada domingo a tu iglesia. Yo voy a asistir a los estudios bíblicos. Yo voy a tener un momento de oración día a día. Yo voy a leer más tu palabra. Voy a acercar. Si tú liberas a mi hijo o a mi hija de esta situación. Si tú haces este milagro en nuestra familia, ¿no? Si tú restauras esta relación, si tú traes la sanidad, si tú traes el cuidado, y nosotros en ese momento de angustia, en ese momento de necesidad, muchas veces nosotros hacemos promesas a Dios. Desgraciadamente, en su gran mayoría, cuando Dios ha hecho la obra, cuando Dios ha traído la sanidad, cuando Dios ha traído la estabilidad, cuando Dios ha traído el cuidado, cuando Dios ha traído la protección, cuando Dios ha suplido, ha sustentado, qué sé yo, Dios obró en misericordia. La gran mayoría de nosotros se nos olvida lo que le prometimos a Dios. Como que el ambiente, la estadía, ahora está pacífica, ahora está en tranquilidad, ahora podemos pensar más con la mente fría y de pronto ya no cumplimos nuestros votos. O ya, el problema muchas veces son nuestras emociones. Nuestras emociones nos mueven. El salmista aquí está diciendo que mientras estaba en esta situación difícil, mientras estaba siendo probado, ¿no? Mientras estaba siendo probado y afinado como la plata, mientras estaba metido en la red, mientras estaba cargando cargas que eran pesadas, mientras veía a los enemigos cabalgar sobre su cabeza, mientras era pasado por el fuego y por el agua, algo que hizo es ir en oración, pero también hizo votos, hizo promesas. Esas promesas dice que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Solo que acá el escritor se encarga de decir algo. Yo cumplo lo que le prometí a mi Dios. Mi hermano, hay promesas que tú le hiciste a Dios en momento de angustia y no las has cumplido. Tienes que cumplirle a Dios lo que le prometiste. Hubieron promesas que le hiciste a Dios cuando estabas muy emocionado, muy contento, muy alegre. Bueno, también son promesas que tienes que cumplirle a Dios.
Sí, mi hermano, Dios no se agarró como chiste tu promesa. Dios no se agarró como un cuento tus palabras. Y de cada palabra ociosa, dice la Escritura, nosotros tenemos que rendir cuentas. El salmista dice, espera, cuando estaba angustiado, yo abrí mis labios y prometí cosas. Me comprometí contigo. Y ahora tú metiste tu mano y obraste. Ahora me toca a mí responder. Me toca a mí responder. Y ahora viene este compromiso individual. Entraré entonces a tu casa. ¿Con qué? Con lo que prometí, con los holocaustos. Yo voy a pagar mis votos. Aquello que te prometí cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabrillos. Mi hermano, promesa que le hagas a Dios, asegúrate de cumplirla. La Escritura nos exhorta a no ser prestos a abrir nuestros labios, porque podemos caer en el error de fallar, y ese es un pecado contra nuestro Señor, ¿no? Verso 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Y ahora viene el momento de testimonio también, ¿no? Lo que Dios ha hecho en mi vida. Vengan, una invitación también general, pero ahora es a escuchar, a dar testimonio. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Estaba poniendo su mirada en el Señor. Si hubiera puesto su mirada en el pecado, dice, el Señor no me hubiera escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Cuando estaba angustiado, cuando hizo las promesas, Dios escuchó y respondió. Pero algo importante que el salmista deja saber también es hacia dónde estaba puesta la mirada, hacia Dios o hacia la iniquidad. ¿Hacia dónde estaba dirigiendo y apuntando su corazón? ¿Hacia la iniquidad o hacia dónde? Verso 20. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Cuando estuvimos angustiados, podemos decir lo mismo que el salmista. Bendito sea Dios, porque no echó de sí mi oración, no cerró sus oídos a mi clamor y a mi petición. No me hizo a un lado de su misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Podemos nosotros juntamente con el salmista decir lo mismo, porque cuántas veces el Señor no ha respondido a nuestras oraciones, cuántas veces en crisis no hemos clamado a Dios y Dios de una forma milagrosa, misericordiosa, extendió su mano y trajo alivio, trajo sanidad, trajo paz, trajo el rescate. ¿Cuántas veces no lo hizo el Señor? Por eso podemos unirnos al salmista y decir lo mismo. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ver si lo podemos subrayar. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Puedes tú dar testimonio de eso, mi hermano? Sería bueno escucharte. Deja tu comentario aquí abajo donde se dejan los comentarios y poder saber las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, espero que el Señor haya hablado a tu vida, a tu corazón, habló a la mía. Siempre es interesantísimo poder imaginar y ver lo que está sucediendo, lo que sucedió, mejor dicho, en el corazón del escritor, pero cómo a la vez habla nuestra vida, y que tengamos nosotros también la misma respuesta, la misma experiencia que aquel tuvo. Que nos ayude a Dios a hacer viva su palabra en nosotros. Amén. Así que inclina ahí tu rostro, cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana, que nos despediremos en oración. Bendito Padre, gracias una vez más, porque así como el salmista da testimonio de los eventos difíciles que tuvo que enfrentar en la vida, pero tu mano de amor y de misericordia estuvieron presentes para ayudar, para sanar, para restaurar. Así tú también has hecho en nuestra vida, Señor. Muchas veces hemos clamado a ti y tú has respondido.
Así que el día de hoy queremos darte gracias por eso. Queremos alabar y exaltar tu nombre. Y a la misma vez queremos pedirte que nos ayudes, que traigas a memoria, mi Dios, si en algún momento hicimos nosotros alguna promesa que todavía no hemos cumplido. Quizá en algún momento de extrema alegría o un momento de extrema aflicción y tristeza, prometimos algo a ti. El día de hoy, Señor, te pedimos perdón porque todavía no lo hemos hecho, pero debemos cumplirlo y esa es nuestra responsabilidad. Trae a memoria si en algún momento nosotros todavía no hemos pagado nuestros compromisos contigo, Señor. A la misma vez, ayúdanos a entender y a ver en medio de las dificultades tu mano poderosa, probando, afinando y también trayendo esperanza y confianza, porque al fin de la historia sabemos de que tú traerás también la liberación. Bendice a cada uno de los que están escuchando o viendo este video, Señor. Guárdales, sánales, protégeles, prospérales y sígueles hablando a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más y vamos creciendo siempre en el estudio de la palabra del Señor. Siempre Dios habla a nuestras vidas, así que estoy seguro que el Señor habló a tu vida el día de hoy. No te olvides de darle un like a este video, de compartirlo en tus redes sociales, déjale saber a tus amistades, a tu familia, a alguien yo sé que esto puede hablarle al corazón. Así que saludos allá a mucha gente también que nos ve en Guatemala, gente que nos ve en México, nos ve en Colombia, en El Salvador, en República Dominicana, gente que nos ve en Argentina, gente que nos ve también en Bolivia, gente que nos ve también en Honduras, gente que nos ve en Nicaragua y en Panamá. A todos ellos, bendiciones. Y si no mencioné de pronto el lugar donde tú estás, déjanos una notita ahí. Hey, yo estoy en tal país y también los estoy viendo, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y esperamos en Dios estar acá el viernes. Recuerda que miércoles y viernes estamos a las 7 de la noche y el domingo a las 2 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.